Feliz tarde para todos. Vamos a dar inicio a la capacitación, primera parte, relativa al procedimiento de activos de tecnologías de la información, que es un procedimiento que se ha diseñado previo a el tema de identificación de riesgos de seguridad digital, que finalmente pues es lo que nos lleva a hacer este encuentro para que ustedes puedan identificar de la mejor manera esos riesgos de seguridad digital. Entonces voy a compartir pantalla, compañeros. Entonces ustedes me indican si están viendo la pantalla en PowerPoint y si me escuchan. Sí, señora, sí se está mirando. Ok, muchas gracias. Entonces, pues bueno, darles la bienvenida a este proceso que estamos realizando con el propósito pues de, dentro del plan de seguridad y privacidad de la información y este plan de formación en riesgos de seguridad digital, tenemos el propósito entonces de dar a ustedes a conocer algunos aspectos que se tienen que tener en cuenta las sectoriales. Les recomiendo si alguno tiene la opción de admitir ahí con la medida, porque como ya estoy en presentación, los que van llegando no puedo darles clic en admitir, si ustedes le pueden dar. Señora, yo estoy dando la... Ok, muchas admisiones. gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, entonces las responsabilidades y habilidades que debe tener pues los encargados o responsables de los procesos de negocio. Estamos hablando de los subprocesos de la entidad en cada una de las sectoriales. Entonces, para poder funcionar en el entorno digital, estos responsables deben analizar y establecer en el marco de sus procesos los activos de información asociados. Aquí deben identificar los riesgos correspondientes con el fin de proteger esos activos y esto con el fin de garantizar tanto su funcionamiento interno como su funcionamiento de cara al ciudadano. Bien sabemos que hoy el gobierno digital o cada vez está más digital después de todo este proceso que hemos sufrido de esta crisis sanitaria y ambiental de la pandemia. Entonces nos hemos dado cuenta que aún más estamos en el tema virtual, en el tema digital, por lo tanto, pues existen riesgos y activos que debemos proteger de esos riesgos. Las múltiples partes interesadas deben entender que estos riesgos de seguridad digital pueden afectar el logro de sus objetivos económicos y sociales, entre otros objetivos. Deben poseer habilidades necesarias para entender el riesgo y no solamente entenderlo, sino administrarlo y evaluar su impacto. Esto nos lo está diciendo el documento COMPES 3854, que es una política del tema de seguridad de la información o seguridad digital. Hay unas responsabilidades sobre los activos en la gobernación de Boyacá. Tenemos aquí en este gráfico ustedes pueden observar que hay activos de seguridad digital en el centro y que están protegidos por primera línea de defensa, luego segunda, tercera línea de defensa y una línea estratégica. Entonces es importante saber que contamos con estas líneas de defensa y que cada quien desde su rol debe asumir ciertas líneas. Ya veremos entonces. En la línea estratégica, que es la más externa, es en un proceso de autorregulación, entonces está el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que actúa basándose en lineamientos de orden nacional y territorial, define la política y el plan de seguridad y privacidad de la información de la entidad. Entonces, dentro del decreto que al principio nos pide que publiquemos todos los planes, este comité hace esa aprobación precisamente de este plan. Dentro de la primera línea de defensa, en un proceso de autocontrol, entonces vamos a encontrar los líderes de proceso. ¿Quiénes son? Los secretarios, los directores,
que son dueños de esos activos, los encargados de identificar y valorar esos activos de seguridad digital. También identificar los riesgos y hacer la gestión de los riesgos y sus planes de tratamiento. En la segunda línea de defensa, en un proceso de autogestión, tenemos ese responsable como director de sistemas de información que lidera y monitorea el desarrollo de la política de seguridad digital y el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información de acuerdo a unos modelos que ya vamos a ver. Y como tercera línea de defensa en un proceso de aseguramiento, entonces la Oficina de Control Interno de Gestión hace pues su auditoría interna de manera independiente para garantizar la efectividad de la política y el plan de riesgos. Entonces esto nos lleva a entender que pues tenemos diferentes roles y que hay muchas actividades que se deben trabajar al respecto. Este es el modelo general o la integración de dos modelos que lleva a cabo la seguridad digital. Para poder hacer la gestión de los riesgos de seguridad digital, entonces encontramos aquí en la parte izquierda que está el MSPI, es el modelo de seguridad y privacidad de la información. El que está en la derecha, que es el MGRSD, es el modelo de gestión de riesgos de seguridad digital. Son modelos establecidos por el MINTIC, sus lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad digital, y estos dos modelos también están acordes y articulados con el modelo MIPG. Entonces, vamos a ver que dentro de este modelo de seguridad y privacidad de la información tenemos unos avances que aquí pues vamos a observar, como por ejemplo la Política General de Seguridad de la Información. Por favor, ¿alguien está con el audio abierto? El segundo avance tenemos las políticas específicas de seguridad de la información, que es el manual de seguridad que nosotros conocemos. El tercer avance que tenemos es la identificación y clasificación de activos de información. Entonces, esta identificación y clasificación es la que vamos a explicar el día de hoy. Bueno, entonces, como cuarto avance, también hemos realizado entonces un monitoreo y una revisión de esos riesgos de seguridad digital y posteriormente pues se hacen determinados ajustes de acuerdo a lo que se vaya encontrando. Entonces, frente a los modelos, decíamos que el primer avance con este modelo de seguridad en el establecimiento de la política general de seguridad de la información. Bueno, ahí en Insolution ustedes encuentran la política de seguridad de la información que lo que hace es recoger a manera abreviada de unas 5 o 6 hojitas en donde están definiéndose cuáles son esos lineamientos generales que debe adoptar la gobernación para poder llevar a cabo este proceso. El avance que decíamos del 2, que es el tema de la gestión de los activos de tecnologías de información, entonces para nosotros es el procedimiento AADT-TIP 008, que es un procedimiento que se ha venido actualizando y vamos a ver cuáles son sus modificaciones. El avance que decíamos del avance de capacitación en los procesos para la identificación y clasificación, entonces también hemos llevado pues un plan de capacitación y al mismo tiempo se ha definido un plan de tratamiento de los riesgos para poder generar pues su posterior control. El avance 4, decíamos que pues como segunda línea de defensa la Dirección de Sistemas ha realizado pues monitoreo para el avance de estas etapas desarrolladas en las sectoriales en aplicación a los modelos ya definidos o ya descritos. La Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión realiza capacitaciones también sobre el proceso general de gestión de los riesgos. Este proceso no es más que el mismo proceso que nosotros también vamos a seguir dentro de los riesgos de seguridad digital, no cambia el proceso. Ya les indico entonces más adelante los aspectos más en detalle. La Oficina Asesora de Control de Gestión
control interno de gestión realiza entonces los seguimientos a los procesos sobre el avance en la gestión de estos riesgos y adicionalmente la dirección de sistemas realiza su propia implementación de controles y monitoreo periódico a los riesgos, también propios de su proceso como gestión de las tecnologías de la información. Dentro del avance de la planeación del modelo por parte de las sectoriales, entonces el año pasado se alcanzó a un 48% en la identificación y clasificación de los activos, teniendo en cuenta pues que digamos que más del 75% de las sectoriales se entregaron, pero hubo digamos errores en la identificación y por eso pues no, digamos que en algunos casos no se aceptó el documento del formato 024 debido a que le faltaba mucha información o de pronto estaba no teniendo en cuenta muchos criterios que se quieren que explicamos ahorita. En la identificación, 12% en la identificación y gestión de riesgos de seguridad digital. Entonces, acá también pocos procesos, pero a partir de esta capacitación, pues la idea o la meta es que este porcentaje pues se supere con nuestra identificación. Bueno, ¿cuál es el objetivo del procedimiento de gestión de activos de tecnología de la información? Entonces, simplemente es establecer los lineamientos para la identificación, clasificación, valoración y actualización de los activos con el propósito de gestionar a través de su ciclo de vida. Esto para asegurar su uso, que aporta valor, que se mantendrán en funcionamiento, que están protegidos físicamente y que los activos que son fundamentales para apoyar esa capacidad de servicio que prestamos a la ciudadanía, pues sean fiables y estén disponibles. Entonces, asimismo, podemos establecer el procedimiento previo a la gestión de los riesgos de seguridad digital, incorporando entonces los riesgos para los activos que se requieran proteger, que hayan y se hayan identificado como críticos dentro del procedimiento. Bueno, el nuevo procedimiento, voy a ampliar acá un poquito la pantalla, porque no sé si... Bueno, el nuevo procedimiento, pues lo que va a tener en cuenta dentro de los cambios... Permítame un momento. Bueno, entonces se va a fortalecer mucho más la criticidad de los activos, la valoración que le podemos dar a los activos. Es decir, que en uno de los, o en los formatos vamos a encontrar que se debe identificar la criticidad respecto a la confidencialidad, respecto a la integridad y respecto a la disponibilidad. ¿Por qué? Porque es importante identificar ese nivel de criticidad que establece según la norma o el estándar ISO 27001, con estos criterios se establece esa criticidad para cada activo. Entonces, dentro del procedimiento hay algunas actividades que son netamente de la primera línea de defensa, otras de la segunda línea de defensa, otras de la tercera línea de defensa. Y pues aquí solamente les voy a explicar las que tengan relación con la primera línea de defensa, es decir, con los dueños de los procesos y los dueños de los activos. Entonces, a partir del formato del catálogo denominado catálogo de activos de información, lo que se quiere entonces es identificar todos los activos que no solamente estén en las tablas de retención documental, sino que adicionalmente podamos encontrar dentro de por ejemplo, bases de datos o algunos documentos que son importantes y que no están relacionados dentro de las tablas de retención documental. Entonces, aquí vamos a hacer la clasificación con este catálogo. Aquí otra actividad donde está el tema de Registro Nacional de Bases de Datos,
que podemos o debemos dar cumplimiento al régimen general de protección de datos personales e inclusive dentro del formato 024, que ya vamos a ver más adelante, se tiene ese determinado aspecto de datos personales. Para poder nosotros hacer un tratamiento o un registro de esas bases de datos, entonces lo vamos a ver en la siguiente capacitación, que pues ahí ampliamos el tema. Sobre el catálogo de servicios de información, pues es el catálogo que nos permite identificar la información, los sistemas de información o los servicios tecnológicos que tengamos en donde se publica información al ciudadano o a los interesados. Llámese red social, llámese sistema de información o de pronto un sitio web institucional, un observatorio, etcétera. El inventario de activos de infraestructura de TI es pues, el inventario donde se hace un listado de los equipos de cómputo, los dispositivos, de pronto el software ofimático, antivirus, etcétera, que tenga que ver con la operación de la máquina, más no con la operación del proceso, porque todo lo que es operatividad del proceso va en el anterior, va en el catálogo de servicios de información. Y acá pues toda la parte ya técnica de la máquina, como podemos decir, o de los dispositivos con los cuales utilizamos tecnológicamente para soportar la operación. Adicionalmente, entonces, se debe realizar esa valoración que decíamos en esos procesos de tecnología. Entonces, simplemente vamos a hacer la valoración en el catálogo de activos de información y en el inventario, en un inventario que tenemos que, ese no está acá, pero es un tema para la segunda línea de defensa, que es de la infraestructura crítica cibernética. Esta actualización del procedimiento la van a encontrar en eSolution. Ya nosotros generamos pues la actualización para aprobación y ustedes van a poder entonces consultar y descargar el nuevo formato que estamos generando en el 024. Aquí se debe determinar los riesgos digitales a partir de esos activos de que tengan la criticidad alta, ¿sí? Entonces, aquellos riesgos que resultaron después de la valoración de que son, aquellos activos que después de haber sido valorados resultaron como activos de criticidad alta, entonces vienen a identificarse con ellos los riesgos de seguridad digital. Entonces es como la base para ello. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Compañeros, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Mientras tanto, voy aquí a revisar el documento. Mónica, buenas tardes, con Sebastián de Infraestructura. Hola, ¿qué tal, sí, señor? Una consulta que me genera, así, no sé si me estoy adelantando. Nosotros esto mismo lo hicimos el año pasado, ¿cierto? Sí, señor. Debemos hacer una actualización sobre eso, porque digamos, yo te había comentado el año pasado que yo no tengo muy bien conocimiento en este tema y digamos de mi parte no recibí una retroalimentación de lo que enviamos el año pasado. Entonces yo no sé si lo que enviamos quedó bien, si ustedes le hicieron una modificación a eso, ¿cómo podemos tener acceso a eso también? Ok, no, dentro de lo que ustedes enviaron, nosotros pues generamos fue un repositorio e hicimos como una identificación de algunos casos que no estaban completa la información. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer este año en el proceso de acompañamiento después de esta capacitación es que con cada uno de las sectoriales se va a traer ese documento y se va pues a explicar también de pronto lo que hizo falta y cómo lo podemos complementar con el nuevo formato, porque hacen falta algunas cosas para el nuevo formato. Listo, gracias. Bueno, aquí. Mónica, buenas tardes. Sí, buenas tardes, sí, señora.
Una pregunta, Mónica. ¿El único formato que se actualizó fue el 024 en el procedimiento o se actualizó el 25 también y los demás? No, solamente el 024 y ya les explico por acá cómo nos quedó el formatico. Y de acuerdo con la pregunta que realizó el compañero Sebastián, la pregunta es la siguiente. Nosotros hicimos un trabajo supremamente juicioso, pero juicioso es de la Secretaría de Educación, ¿sí? Sí, señora. Entonces, ustedes cuando nos vuelvan a citar, ya en el proceso de acompañamiento, nos van a dar la retroalimentación para saber en qué hicimos mal y qué hicimos bien. Sí, señora, la idea es esa para mirar. Ustedes, me estás hablando de educación, ¿cierto? Educación, sí, nosotros entregamos Sí. absolutamente todo y esa Sí, tarea nos en llevó más o menos 5 meses. Exactamente, educación fue, pues, inclusive ahí tenía una felicitación por la entrega de todo completo. Creo que solamente les faltó fue lo del Registro Nacional de Base de Datos nomás, pero pues con relación a los catálogos todo estaba bien. Mónica, ¿cuándo se tiene prevista el acompañamiento? Su merced no hizo la inscripción de casualidad dentro del proceso de inscripción No, de estos señor. días. Ah, no, entonces su No, merced señor. entra a la intranet o por ahí tenemos unos enlaces. En la intranet está el enlace para la inscripción. Sí. Sin embargo, pues ahorita por acá la inscripción se las compartiría en el chat que al final. Ay, bueno, muchas gracias. ¿Y esa tarea para cuándo se tiene prevista la entrega de esa actualización, Mónica? Ah, bueno, para la actualización, pues está la circular 148 que nosotros emitimos y ahí están todos los, es una circular conjunta que se generó, sí señora. ¿144? 148. Listo, Mónica, muchas gracias, muy formal. Gracias. Entonces, dentro del formato, estos son los cambios que hay. Entonces tenemos una sección azul que está teniendo en cuenta aspectos de identificación de activos de información de la Ley General del Archivo, de la Ley de Transparencia y el estándar ISO 27001 de seguridad digital. Luego tenemos una franja como rosadita que están todos los temas de clasificación de los activos de información de acuerdo a la ISO 27001, donde estamos viendo lo de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Posteriormente hay como una franja en tono como lila que nos permite identificar el índice de información clasificada y reservada de cada uno de los activos y finalmente una sección en donde tenemos los datos personales que se deben identificar por cada uno de los activos. Entonces aquí esto es con relación a la ley 1581 de 2012. No, se me está desconectando el internet. Bueno. Espero que me hayan escuchado, que me estén escuchando. Sí te estábamos escuchando. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio rápidamente. Entonces, en la primera columna de este formato, una diferencia del formato anterior es que ya no hay dos fichas, que teníamos dos fichas, atributo de datos y atributos de información. Aquí tenemos una única ficha en la cual vamos a colocar todos los activos de información, incluyendo las bases de datos, que era la diferencia que teníamos en la segunda ficha se registraban las bases de datos. Entonces, en esta vamos a registrar todas las bases de datos que tengamos, adicionalmente, pues todos aquellos activos que estén en TRDs y los que no estén en TRDs y que son parte de información. Entonces, en el macro proceso, pues simplemente se coloca de acuerdo a los nombres que están definidos para el modelo de MIPG dentro de la entidad. En el código del sistema de gestión documental vamos a incluir el código de la subserie que se tenga dentro de sus tablas de retención documental de ese activo. Si ese activo no se encuentra en las TRD aprobadas el año pasado en comité interno,
Ese fue en septiembre del año del 2020. Vamos a tener en cuenta esas tablas de retención documental. Entonces, en el acompañamiento que tengamos, yo les voy a dar copia de esas tablas en caso de que no las tengan ustedes a la mano. Aquí, entonces, en el identificador, que es la cuarta columna, vamos a colocar un código de acuerdo a un instructivo que creamos, que ese también es el cambio que tiene el procedimiento con relación a identificar muy bien esos activos. Entonces, dentro de iSolution, ustedes van a encontrar acá, buscan por etiquetado, y ahí van a encontrar es como un instructivo que nosotros generamos para esa... okay. Se llama el instructivo 016, etiquetado de activos de información. Este instructivo, entonces, con unos sencillos pasos nos va a permitir identificar en tres, digámoslo que en tres secciones o tres cifras, ese etiquetado de la información. Entonces, a partir de prácticamente las condiciones generales que tenemos acá, podemos como hacer el ejercicio. Aquí tenemos un ejemplo de las tres partes que contiene el código. Entonces, la primera parte contiene la M, que es como macroproceso, el código del proceso y el código del subproceso como esté definido en iSolution o mejor en el sistema de MIPG, en el modelo integrado de planeación y gestión. La siguiente cifra o la siguiente parte del código, entonces nos va a establecer si ese activo es público o es información clasificada o es información reservada. Y la siguiente simplemente es un consecutivo dentro del subproceso, que inicia con A001, A002, etc. Entonces aquí lo que vamos a explicar es la segunda parte, que pues es lo que, digamos, está en detalle aquí abajo. Cuando el activo representa entonces un activo de información, entonces aquí observamos si es información pública, le vamos a colocar IPV en mayúscula. Si estamos hablando de un activo de información clasificada, le colocamos IPC. Si estamos hablando de un activo de información reservada, le colocamos IPR. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a colocar como esas siglas. En las XX, pues vamos a reemplazar esas XX de acuerdo a lo que decíamos de la disponibilidad y el tema de la integridad de la información. Entonces, la primera parte lo vamos a tener, esa primera carácter lo vamos a tener en cuenta con alto, medio o bajo para la integridad. El segundo, de acuerdo a la disponibilidad, 1, 2 o 3. Entonces, vamos a nuestro ejercicio. Acá. Y pues simplemente vamos a colocar el identificador en el caso de coloquemos, por ejemplo, que es el mismo sistema, que esto es un ejemplo para la dirección administrativa y financiera. Supongamos que estamos hablando de ese proceso. Por acá vamos a copiar entonces, puede ser esta estructura de la codificación. Y vamos a hacer aquí el ejercicio. Entonces, suponiendo que estamos hablando aquí en el caso de derechos de petición para esa sectorial, entonces estaríamos hablando de un activo que será público o será clasificado o será reservado. Entonces, fíjense que pues los derechos de petición son como públicos, ¿cierto?
Ya si estuviéramos hablando de pronto de quejas, denuncias, ahí sí lo clasificamos como privado. Entonces le dejamos IPB en este caso. Para el caso de las XX, entonces vamos a establecer si esos derechos de petición, entonces tienen la pregunta que hacemos para la criticidad y para la integridad y la disponibilidad están acá. Entonces, si ustedes se ubican acá dentro de la integridad, ustedes allá cuando descargan el documento lo van a encontrar, solo que aquí en esta vista del documento en línea no nos deja ver los mensajes. Pero ustedes se ubican ahí y entonces van a encontrar que una pregunta de integridad. Entonces, si el activo se compromete su integridad, ¿cuál sería el impacto? Esa es la pregunta. Lo mismo en la disponibilidad. Si el activo se compromete su disponibilidad, ¿cuál sería el impacto? Entonces, si dentro de la integridad quiere decir que la información no es verídica, que ha sido cambiada, que ha sido alterada con algún propósito, entonces ya ha perdido la integridad de esa información. Disponibilidad es cuando la información debe estar disponible para consulta o para algún proceso específico, un trámite, etcétera, y no lo está. Entonces, ¿cuál sería el impacto para ese activo? Entonces, si estamos hablando de los derechos de petición, ¿cuál sería el impacto si no contamos con integridad de ese activo? Ustedes creen que es alto, medio o bajo, entonces ahí lo colocan. Entonces, digamos que si no hay integridad de la información que está relacionada con los derechos de petición, dependiendo si el derecho de petición impacta a bastante gente o no, entonces podríamos decir, de pronto aquí, no sé, medio, eso ya es para el criterio de ustedes de cada uno. Y la disponibilidad, entonces, si esa información o respuesta del derecho de petición no está disponible, entonces, ¿cuál sería el impacto? ¿Alto, medio o bajo? Entonces, ya sabemos que alto es 1, medio es 2 y bajo es 3, entonces vamos a colocarle suponiendo que es alto. Entonces, ahí sería la codificación IPB raya M1 y este restante, que es el consecutivo, iniciaríamos en 1 y así para las demás, para la identificación de los demás activos. Bueno, si ya cambiamos de su proceso, entonces aquí ya no sería digamos, suponiendo que un subproceso tenga 50 activos, entonces llegamos de 001 hasta 050, pero si ya cambiamos a otro subproceso, volvemos a arrancar en 001, lo que cambia entonces es la primera parte de la codificación. Bueno. En el tipo de activo, vamos a identificar si es información. En este caso, pues estamos hablando de información. También podemos encontrar sistemas de información y podemos encontrar pues otros activos, porque realmente este proceso, este formato nos va a servir a nosotros cuando hacemos la integración de todos los demás formatos para publicar en transparencia, por eso están los demás, en el caso de sistemas de información o infraestructura de TI, etcétera. Pero acá únicamente ustedes van a seleccionar la primera, que es información y datos de la entidad. En la oficina, en la cual se está generando como esta identificación, entonces ustedes la colocan ahí, la pueden seleccionar, podemos encontrar aquí pues dentro del listado de selección pues todos los despachos, las oficinas de la entidad. Posteriormente entonces según la TRD que se tenga, vamos a colocar la serie, aquí ya es el nombre de la serie y el nombre de la subserie. Entonces, supongamos que la serie se llama peticiones. Está en su tabla de retención y que la subserie se llama quejas. Bueno, si estamos hablando de quejas o derechos de petición, depende de lo que estemos hablando. Bueno, aquí en el nombre del activo, pues igualmente, no se les olvide que van a identificar aquí
También las bases de datos, que no se nos olvide, es muy importante porque estamos haciendo una integración también con las bases de datos que están en el plan territorial, plan estadístico territorial. Entonces, las que estén aprobadas en el plan también las debemos identificar y que ustedes hayan reportado allá a planeación dentro del plan y que estén aprobadas allá. Debemos identificarlas. La descripción, pues, es detallar cada uno de los activos, cuál es como esa información que se está manejando allí. En el nombre del responsable de la producción, entonces es el propietario del activo. Aquí hay también diferencia con el nombre del responsable de la información, que es el custodio del activo. Entonces, el propietario del activo o el propietario de esa información que se produce puede ser la sectorial o puede ser varios actores, como las alcaldías, bueno, dependiendo de esos entidades con las cuales se está trabajando o se está obteniendo la información. Entonces, separado por comas va a ir esa selección ahí. La fecha de generación de la información es la fecha en la cual estamos identificando entonces este activo. Si ya lo identificaron el año pasado, pues dejan la fecha del año pasado. Si lo están identificando como nuevo, dejamos la fecha actual. En el nombre del responsable del custodio, entonces vamos a colocar el equipo de trabajo. Es decir, si ustedes mantienen una matriz RACI de responsabilidades dentro de su sectorial o dentro de su proceso, entonces vamos a colocar el nombre del equipo de trabajo acá, responsable de ese activo, de custodiar ese activo. En caso de que no se tenga esos equipos de trabajo identificados, pues se debe colocar el nombre de la persona responsable del activo. Aquí, dentro de la fecha de ingreso del activo al archivo, entonces vamos a colocar la última fecha, que fue la fecha de aprobación de las TRE del año pasado, entonces estamos dejando 5 de septiembre del 2020. En caso de que no esté en las TRE, entonces le colocamos NA para no aplica porque no está identificado en las TRE. En el soporte de registro, entonces vamos a colocar si es físico, si es digital o si es mixto o híbrido. Entonces vamos a seleccionar ahí en el caso de soporte que se tenga. El medio de conservación, vamos a encontrar como estos documentos, si están en activo físico, si están en... A ver si me deja ver acá un poco más abajo. Listo, entonces acá tenemos las opciones como documentos de activo físico, archivos institucionales, electrónicos, sistemas de información. Bueno, aquí sistemas de administración, etcétera. Entonces vamos a escoger uno de ellos donde se va a conservar esa información. El formato, vamos a colocar si es un formato de texto o de pronto si es hoja de cálculo o si es video o si es audio o si es combinación de varios, entonces separado por comas. Hoja de cálculo, coma, documento de texto, etcétera. Dentro del idioma, pues dejamos español porque todo lo de la gobernación está escrito en español, a no ser de que pues se tenga otro documento. Dentro de la clasificación del activo, entonces aquí es donde está el tema de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad es relacionado con el tema de si es clasificada, si es pública o si es reservada. Entonces simplemente seleccionamos. Al seleccionar pública, él deja un valor alto. Si seleccionamos clasificada, él deja un valor medio. Y si seleccionamos pública, deja un valor bajo. ¿Sí? El primero la reservada es alto y la pública es bajo. En cuanto a integridad, entonces también tenemos tres posibles valores por seleccionar de lo que ya se explicó. Y la disponibilidad igualmente de acuerdo a la pregunta que se genera acá en el momento que ustedes se ubican para ver los comentarios, ahí están las preguntas. La criticidad del activo es automática. Esto es una fórmula que se genera al seleccionar las tres anteriores de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces acá no hay nada que hacer, automáticamente se genera. Y cuando se genera esto,
esta sección de criticidad, aquí es donde está lo importante para la identificación de riesgos. Entonces, cuando el activo queda clasificado como alto, inmediatamente tenemos que hacer la identificación de riesgos para ese activo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y el tema ya de la identificación lo vamos a ver en la siguiente sección de capacitación o sesión de capacitación. Dentro de la información pública, entonces vamos a decir si realmente se ha publicado o no se ha publicado. Si se publica esa información, entonces vamos a decir que se publica a nivel interno o si se publica a nivel externo, porque puede ser únicamente para uso de las sectoriales o puede ser para uso de toda la ciudadanía. Listo. Dentro del lugar de consulta o ubicación, entonces, en caso de que la información esté publicada, debemos colocar la URL en la cual se mantiene almacenada esa información o está publicada esa información. Y si no está digital, sino que está en otros medios físicos, etcétera, entonces debemos colocar la ubicación física de ese activo. En cuanto al índice de información clasificada y reservada, si el activo es información es pública, entonces todo esto no aplica, sería no aplica, no aplica, no aplica, etcétera. Pero si el activo se ha identificado como reservado, con una información reservada o clasificada, entonces debemos describir aquí que sí se identifica como tal, pero que adicionalmente hay unos fundamentos constitucionales que debemos detallar ahí y que hay unos fundamentos jurídicos, artículos específicos, con lo cual se establece que esa información no la podemos publicar. Es el caso, por ejemplo, de las quejas que se reciben en control interno disciplinario, que es información que no la podemos. Y entonces ahí tenemos bien justificado con algunas leyes, normas, decretos, resoluciones. Hay que colocar específicamente el artículo en el cual se establece. Aquí si hay excepción total, parcial, o si no hay reserva de ese activo. La fecha de clasificación también la colocamos si es clasificado o reservada, entonces si fue el año pasado que se clasificó o si fue este año, entonces vamos a colocar esa fecha. El tiempo de clasificación, entonces, no es el mismo tiempo de las tablas de retención, es el tiempo en el cual ustedes identifican que ese activo, según se clasifica o según sea reserva, por cuánto tiempo queda clasificado, por cuánto tiempo queda esa reserva, que eso mismo lo deben decir las normas o las leyes relacionadas con la temática que esté tratando ese activo. Y la sección de datos personales, que es prácticamente nueva, a diferencia de lo que se tenía del año pasado, porque pues la ley nos está exigiendo que por cada activo de información debemos establecer si contiene datos personales o no. Entonces, aquí debemos marcar si sí, si no. Si contiene datos personales de niños, niñas y adolescentes. Qué tipos de datos personales se tienen, entonces que si es privado, que si es público, semiprivado o sensible. La diferencia es que en el caso de sensibles que son de pronto datos como contraseñas de los usuarios, que de pronto en algunos sistemas que de pronto llegue a guardar esa contraseña, entonces podríamos dejarlo como sensible. Bueno, acá la finalidad de esa recolección de los datos, siempre la entidad debe justificar para qué recolecta sus datos personales. Si es de niñas, niños y adolescentes, ¿para qué los recolectamos? Entonces ahí debe establecer a qué servicio o a qué trámite se está recolectando y con qué funcionalidad. Aquí, si existe autorización para el tratamiento de los datos. Toda información que se recolecta, ya sea manualmente, por un sistema de información o por hoja electrónica de cálculo, toda debe estar registrada acá dentro de este formato y para ello debemos también identificar si se le
se le dio algún acuerdo al usuario, así sea digital o verbalmente, de que él nos autorizaba para el tratamiento de esos datos. Es importante que se tenga esa respuesta también. Bueno, entonces con relación a este formato, ya ahí no hay segunda fichita, ahí ya tendríamos como la explicación. El día pues del acompañamiento se les va a dar más en detalle de acuerdo al ejercicio particular con cada quien. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Ingeniera Mónica, buenas tardes. Habla Janet García. Hola, ¿cómo está, Janet? ¿Cómo me le va? Bien, lo que pasa es que yo entré tardecito, entonces quería hacer una pregunta, no sé si ya la resolvieron, y es, sobre todo en las últimas columnas hay datos que de pronto nosotros no lo vamos a incluir como datos personales, que son las últimas. ¿Esas Sí. casillas quedan en blanco, no se llena nada? Obligatoriamente tienen que llenarse. Simplemente, si digamos, si no tienen datos personales, aquí tienen que colocar no contiene datos personales. Sí, y el resto pues colocar contiene datos, no. Entonces, si tipos de datos, entonces aquí sería no aplica, porque si no contiene, pues no aplica, o colocamos aquí en la selección que sea pertinente, pero pues tratar de no dejar datos, o sea, la idea no es dejar campos en blanco, sino se selecciona la mejor opción. Listo, gracias, qué pena. Y también como entré tardecito, su merced mencionó ahorita al final de su intervención de que van a hacernos una asesoría por grupo. ¿Sacaron alguna circular? Es que no, les soy sincera, yo me incluí porque enviaron la invitación por el WhatsApp de facilitadores, entonces de pronto es que no recuerdo, con tantas circulares que llegan a veces se me cruzan los cables, entonces quería saber si es que nos van a hacer alguna asesoría por sectorial o algún... Sí, ustedes pueden inscribirse, pues ya les digo aquí la circular 148 que la tengo acá. ¿Ahí la están viendo? Bueno, ¿sí? ¿Me confirman si están viendo? Ah, bueno. Entonces esta es una circular conjunta, la 148, que nos está dando a entender pues que debemos aplicar entonces el tema de gestión de activos de información y seguridad y riesgos, identificación de riesgos de seguridad digital. Que vamos a seguir el mismo procedimiento que está para la gestión o administración de riesgos de planeación que tiene este código. Bueno, en este caso, este código. Y que tenemos el manual o la política también con este código. Ahí está el manual y el procedimiento, que van a ser exactamente igual. Bueno, adicionalmente, estábamos diciendo pues unos plazos para el catálogo de activos de información. Es el 26 de marzo, el catálogo de servicios de información es el 5 de abril, el de inventario de activos ese es el 23 de abril, el de riesgos de seguridad digital, la identificación hasta el 30 de abril, y pues el tema de constancia de registro en el Registro Nacional de Base de Datos hasta el 14 de mayo. Entonces este tema, este último tema lo vamos a tratar en la siguiente capacitación y lo demás en cuanto a riesgos en la tercera capacitación. Esta es una circular que ya fue firmada pues en conjunto con la Secretaría de Planeación, de Secretaría de TIC y Control Interno de Gestión. Sí, señora, entonces ahí están como los términos o los plazos. Mónica, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Mira, lo siguiente, tú hablabas en tu exposición que cuando la criticidad de un activo es alta, inmediatamente se hace un riesgo, ¿sí? Imagínate, nosotros acabamos esta mañana de subir los riesgos, identificamos un riesgo de tipo tecnológico, pero no tuvimos en cuenta este ejercicio. ¿Ahí qué? ¿Nos tocaría reformular el riesgo? Sí, señora, porque es que precisamente por eso dentro de la circular de planeación no se ha dejado los riesgos de seguridad digital como tan específico, porque pues había que esperar un poco este tema de
capacitación para que ustedes puedan identificar bien los riesgos de seguridad digital, sí señora. Entonces deben replantearlos, pues si quieren el acompañamiento de riesgos, los revisamos y ustedes entonces los pueden identificar de mejor manera. Ah, listo. Muchas gracias, Mónica. Mil gracias. Ok, sí, señora. Ingeniera Mónica, buenas tardes, con Oscar Pineda de Talento Humano. Hola, Oscar Pineda, ¿cómo estás? Bien, señora, es que también entré un poquitico tarde, pero tengo una preguntita. Sí, señor. Basado en la captura de datos que estamos haciendo y la recolección de datos que se van a hacer, sean de reserva o no, en la norma se establece de que toca identificar o decir dónde se van a almacenar y sobre qué sistema se van a almacenar. ¿Eso está dentro del formatico, no? Sí, pues ahí en el segundo, bueno, ahí donde está la ubicación, donde encuentras tú en la columna de ubicación, ahí debes seleccionar como ese sistema donde se va. Hay una columna que habla medio de, por aquí estaba, medio de, permíteme un momentico, reviso acá, medio de conservación, es una opción en la cual nosotros vamos a establecer si esos archivos o esos documentos son archivos institucionales o están dentro de un sistema de información o documental o otro tipo de sistema de información. Y adicionalmente, pues el lugar o ubicación de ese activo, entonces también si es una URL, si es determinado ubicación, ya sea digital o sea física, se debe establecer, sí señor. Ah, bueno, ingeniera. Otra preguntita, ingeniera. Entonces, por decir algo, nosotros hacemos una recolección de datos personales y decimos que la vamos a ubicar en tal punto de, digamos, de una URL. Cuando uno dice el punto donde se va a ubicar, le dicen a uno con qué fin lo hace. ¿Ese también lo tenemos en el formato? Sí. ¿Con qué fin se publica el dato personal? Sí, hay una columna. No es con qué fin se publica, sino con qué fin se recolecta. ¿Con qué fin se recolecta? Sí, porque nunca se publica. Sí, ahí está un formatico con la sección de ese fin, porque pues es obligatorio, sí señor, ahí al final. Ingeniera, otra preguntita, casi en lo que decía Janecita, yo también entré ahora poquito porque apenas me pasaron el link. ¿Esta es la primera o qué número de charla es esta? Esa es la primera. La segunda entonces está establecida para otras fechas que ustedes pues lo pueden ver ahí dentro de la programación que está en la intranet. Pueden ver el enlace de la agenda y están las fechas programadas. Ingeniera, y si uno necesita, digamos, un sopletico adicional, ¿uno le pasa una solicitud a su merced o cómo haría uno? Solicitud, no, con la inscripción Digamos, todavía, señor. Como para una asesoría adicional. Sí, tenemos por cada subproceso tenemos las 2 capacitaciones más 3 asesorías. Entonces, vale. sí, ahí vamos entonces a tener en cuenta, no, perdón, son 3 capacitaciones y 2 asesorías, una para activos y otra para riesgos. Vale, sí señora, muchas gracias, ingeniera. Sí, señor. Bueno, entonces, pues con esto yo creo que ya queda un poco claro el tema de los riesgos. Ya pues ya puntualmente en el acompañamiento vamos a hacer mucho más en detalle de acuerdo al procedimiento de acuerdo al subproceso. Establecemos entonces un ejercicio más puntual y práctico para que quede afianzado el conocimiento. Entonces, les agradezco, no sé si no tienen más preguntas. Hasta aquí entonces estaría nuestra charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica. Bueno, compañeros. Señora, Entonces, muchas gracias por la orientación. Bueno, entonces Gracias. que tengan, listo, que tengan feliz tarde y nos Muchas vemos gracias. en la Muchas próxima. gracias. Estén muy Listo, bien. estén Gracias, bien. ingeniera, muy Estén amable. bien todas. Gracias, ingeniero.